Sí, tenemos dos posibilidades de grandes victorias o de grandes crisis. Estamos terminando el año con una situación extremadamente compleja aquí. Por un lado, con el tema del Brexit, que efectivamente estamos o al borde del precipicio o al borde del acuerdo, según cómo se mire. Realmente la presidenta de la Comisión en sus comunicaciones parece bastante preocupada y realmente hay un tema que no se ha resuelto desde el principio, que es el del terreno de juego. Queremos tener a un país muy grande, muy potente, digamos, un portaaviones fuera de Europa, con reglas separadas. Nosotros decimos no, tiene que ir haciendo las reglas que haga Europa. Pero ellos dicen, y también tienen su razón, que claro, que ellos salen de Europa, ellos no quieren tener que ir adoptando la legislación que el Parlamento Europeo vaya pasando como si ellos estuvieran en Europa. Y nosotros decimos, bueno, entendemos que usted no quiere adoptarla, pero entonces no puede estar en el mercado único. Y ese tira y afloja realmente no tiene solución. O sea, al final o adoptan las reglas y compiten en igualdad, o están compitiendo en mejores condiciones, pero están aceptando unas reglas que no elaboran. Y ese problema lo hemos tenido desde el principio y tiene muy, muy mala solución y de momento no la hemos encontrado. Y la otra crisis que es la que tenemos con Hungría y Polonia y con la condicionalidad de las ayudas. Es una posición férrea lo que nos dicen que está defendiendo en estos momentos París frente a una más posibilista, más pragmática, la de Bruselas. ¿Qué efecto tendría para nuestro país, para España, que no haya acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Reino Unido ya en esta etapa post-Brexit? Somos un país muy, muy, muy próximo al Reino Unido, por muchas razones. Es nuestro mayor exportador de turistas, somos los que más recibimos turismo del Reino Unido, nuestro mayor mercado de turismo, perdón. Tenemos muchísimos residentes del Reino Unido. Somos un país que tiene muchísima inversión directa en el Reino Unido y del Reino Unido. Por ejemplo, por poner un ejemplo sencillo, dos de nuestros mayores bancos son propietarios de algunos bancos más importantes allí y tenemos una relación comercial estrechísima. Entonces, para nosotros sería verdaderamente muy, muy duro. Sería un mazazo en un momento como este tener que cortar lazos comerciales y volverlos a crear. O sea, el problema de un no acuerdo es que entramos en tierra incógnita en muchísimas áreas. O sea, desde los turistas hasta los estudiantes que están allí, realmente no saben en qué situación queda. Esa incertidumbre es muy dañina, por supuesto, para la vida de las personas, pero también para la economía. Bueno, hablamos de los fondos, de ese otro gran asunto que también preocupa a nuestro país tras el bloqueo de Hungría y de Polonia. Exactamente cómo hay que gestionar esta posición política que cuestiona valores fundacionales de la Unión Europea, porque puede que esto se resuelva ahora, señor Garicano, pero ahí queda. Es decir, esa vía de Hungría y Polonia se puede repetir para otras votaciones clave, para otros momentos en los que también se necesita unanimidad. Y le quiero preguntar cómo hay que abordarlo, porque esto afecta al corazón de la Unión. No, es totalmente de acuerdo. Es gravísimo. He hecho a mi grupo tener la reunión antes por entrar en esta emisora de radio y nos hemos despertado todos muy pronto. Hemos estado reunidos, la presidencia del grupo, y hemos estado justo discutiendo este tema. El Consejo dice, el Consejo son los primeros ministros, por decirlo claro. Sí. Los primeros ministros declaran que una legislación que se ha pasado y aprobado solo entrará en vigor cuando el Tribunal de Justicia se pronuncia. Esto obviamente es ilegal. Es como si el presidente de gobierno dijera en España, bueno, esta ley que ha pasado al Congreso de los Diputados tiene que esperar a que diga algo el Supremo. Oiga, la ley está o no está. Y si está, pues se aplica. Y lo que exigen es que la Comisión haga una declaración de que no lo va a poner en marcha. Esto sería muy grave porque querría decir que Orbán y cualquier otro, espero que no el gobierno de España con el Consejo General del Poder Judicial, que quisiera asaltar el Estado de Derecho, tendría 2 años para gastarse el dinero y luego podríamos ver si se les puede castigar o no. Lo que el mecanismo que ha pasado el Parlamento y que ha acordado con el Consejo dice es que se pueden suspender la entrega de todo el dinero europeo si uno no tiene el respeto a la independencia judicial, etcétera, necesario. Y lo que esta declaración diría es, bueno, esa norma no hay que aplicarla de momento. Y eso, bueno, para empezar no tiene fuerza legal, porque los primeros ministros no legislan. Legislan los ministros, el Consejo con el Parlamento. Y eso ya está hecho. Y segundo, es un precedente, como usted plantea, verdaderamente pésimo, porque supone que de repente pues se pasa una ley, se reúnen los primeros ministros y dicen que esta ley no entra en vigor. Eso es verdaderamente inaceptable. Entonces, ¿qué solución puede haber a este atasco? También de legitimidades y de poderes dentro de la Unión.
Sí, es un atasco institucional muy, muy fuerte. Hungría y Polonia están jugando un órdago. Yo creo que el Parlamento lo que tendrá que decir es que nosotros esto lo ignoramos, que el Consejo puede declarar, hacer las declaraciones que quiera, nosotros también podemos declarar, que lo que importa es la legislación se ha pasado, espero que se apruebe la semana que viene, en pleno la votación final, y que se ponga en vigor. Y eso sí, yo sí que le diría a la Comisión Europea con claridad, si la Comisión Europea pospone la aplicación de esta legislación, nosotros pleitearemos contra ellos, les llevaremos a juicio, porque no es algo aceptable. La legislación está en vigor y tiene que aplicarse. No hay muchos precedentes, ¿no? De denuncias, digámoslo así, de conflictos de este tipo entre poderes de la Unión. Bueno, conflictos institucionales hay, pero Pero de esta gravedad, ¿no? No, porque realmente el que el Consejo decida, así los primeros ministros y presidentes decidan así unilateralmente qué cosas entran en vigor y qué cosas esperan, para nada. Y fíjese que pasa en Hungría y pasa en España también y pasa en otros países, que este dinero, este maná, va a estar llegando durante el tiempo anterior a unas elecciones y los gobiernos se rigen por ciclos electorales. Si Orbán o quien fuera quisiera gastarse este dinero y luego decir, bueno, ya veremos qué me dicen, él se le está invitando a que lo haga y a que ignore las reglas. Eso es mirar. Pues vamos a mirar precisamente cuándo pueden llegar esos fondos. Con este atasco institucional, ¿cuándo se puede producir la llegada de este dinero a España? ¿Se retrasa más o están en juego? ¿Qué opina? Bueno, este acuerdo en ese sentido no lo retrasa. Nosotros estamos negociando los últimos detalles del reglamento que rige el dinero. Y lo normal es que todo se apruebe ya, como habíamos quedado desde el principio, antes de finales de año. Y si eso es así, la fecha límite para presentación de los planes de recuperación es el 30 de abril. Yo no creo que esa fecha se cambie, seguro que no se va a cambiar, con lo cual estamos en el mismo periodo que cuando se aprobó en julio, que es hasta el 30 de abril, cuando se propuso en julio la primera aprobación, hasta el 30 de abril para que el gobierno presente un plan que debe ser un plan que realmente busque resolver los problemas a los que nos enfrentamos, no una campaña electoral. Y ese plan será aprobado en los siguientes 2 meses y yo creo que el dinero, los programas pueden empezarse a poner antes en vigor porque además hay muchísimos otros fondos europeos que están llegando. Vamos a tener 4 veces más dinero europeo que en los 7 años anteriores. Va a ser los 7 años siguientes. Van a ser años de mucho dinero. Las administraciones públicas españolas, ayuntamientos, comunidades autónomas y gobierno nunca habrán tenido tanta liquidez y tanto dinero como el año que viene, y espero que lo usen bien, porque ese dinero ahora mismo, en una situación en la que el sector privado, las familias, los autónomos están sufriendo mucho, es absolutamente esencial. El gobierno prepara un real decreto o 2, ya veremos, porque exactamente tiene que ver cómo acaba la cumbre y el acuerdo, ¿no? Exactamente alrededor de este fondo, pero en todo caso, ¿considera que ese real decreto que prepara el Ejecutivo va a poder aprovechar todo ese potencial que tiene el fondo de la Unión Europea? Aquí hay 2 prioridades. Una es que se gaste el dinero, es decir, que no se nos quede sin gastar. En el último periodo de 7 años hemos sido el último país en gastar, el que menos ha usado los fondos europeos, los devolvemos, parece mentira en una situación como la que estamos que no lo usemos. Y segundo, que se gaste bien. Creo que el gobierno va a hacer decretos que van a buscar quitar barreras para que se gaste el dinero, pero pueden tener la consecuencia de que el dinero no se gaste bien, en el sentido de que ni se ha puesto una gobernanza clara en Moncloa. Se van a decir las cosas de forma política, me preocupa mucho eso. Creo que debería haber un sistema con técnicos que evaluar los proyectos, etcétera. Por ejemplo, pensamos que los proyectos de digitalización, la administración pública española tiene las capacidades para saber cuál es bueno y cuál es malo. Piensen ustedes, y no es una falta de respeto, yo aprecio muchísimo a los altos funcionarios, pero piensan que los altos funcionarios, los economistas de Estado, los abogados de Estado, los miembros de los gabinetes realmente van a tener la capacidad para juzgar si un proyecto de digitalización puede funcionar o no. Me parece que la respuesta claramente es no. Son cosas muy técnicas que requieren de técnicos. Y en ese sentido me preocupa esta segunda. No tanto que se gaste o no se gaste el dinero, que parece que con estos decretos facilitarán que se gaste, sino que se gaste bien, que usemos este dinero para resolver las carencias de nuestra economía, que realmente ahora es un enfermo grave. Invertimos en investigación y desarrollo. Fíjese, puse yo ayer en Twitter un gráfico que muestra que invertimos en investigación y desarrollo ahora menos que Grecia y Polonia. Nos están adelantando todos en ese sentido. El abandono escolar es el más alto de la Unión. Esos 2 temas y la temporalidad también
plantean serios retos para el futuro. ¿Le parecen, o qué le parecen los proyectos que se van conociendo, que van anunciando las comunidades autónomas? Hay tiempo todavía, pero también es verdad que hay muchos proyectos que se están poniendo sobre la mesa. ¿Están bien orientados ahí? Sí, he hecho una gira, he estado con el presidente de Valencia, el vicepresidente de Andalucía, el presidente de Castilla y León, el presidente de Extremadura, de Galicia, y varios alcaldes y vicealcaldes, y la realidad es que la realidad española en las comunidades autónomas y las ciudades es mucho menos crispada y mucho más sensata de lo que lo es a nivel del gobierno central y de Cataluña, que bueno, siempre es el mal ejemplo en términos de crispación. Se está trabajando, se están poniendo planes sobre la mesa, se habla con la oposición, con los otros partidos, como muestra pues que ha estado allí, que los representantes de Ciudadanos han estado participando en la elaboración, y mi impresión es positiva. Ahora, el gobierno no ha puesto ninguna regla, ni ningún canal, ni nada para que las comunidades autónomas participen. No hay una conferencia intersectorial, no se ha planteado una conferencia intersectorial de consejeros de economía para hablar de cuáles son las plantillas, cómo se presenta un plan, qué es un plan de recuperación de una comunidad autónoma. Nada de eso se ha dicho. El gobierno está obrando de una manera extremadamente unilateral y, como decía, muy política. Bueno, en la cumbre de hoy hay otro elemento muy importante, un acuerdo para la reducción de emisiones que necesita apoyo financiero, que también permanecía bloqueado. Si se descongelan estos elementos que estamos hablando, esto entiendo será un éxito de la presidencia alemana. ¿Europa va a echar de menos a Angela Merkel cuando se vaya en septiembre? Bueno, esta presidencia va a ser o histórica o catastrófica. Histórica, sí, se lo está jugando en estas horas, además. Efectivamente, porque el acuerdo en julio fue ya bajo la presidencia alemana, en el que se lanzó todo este dinero. Ahora se tienen que aprobar todos los detalles, la legislación. Sé que a la gente esto le marea, pero claro, el dinero no se puede simplemente mandar un cheque. Hay que poner unas reglas. Y a la hora de poner estas reglas es cuando están los detalles, es cuando viene el problema grave. El Brexit está ahora resolviéndose antes del 31 de diciembre, en teoría resolviéndose, y todo el plan climático y de transición también. Con lo cual puede ser una grandísima victoria de Merkel o una grandísima derrota. Yo me inclino, conociéndola y sabiendo lo persistente que es, a que al final será una gran presidencia. Y sí, vamos a echarla de menos porque es una política que tiene dos cosas. Tiene una capacidad de liderazgo y tiene un conocimiento técnico y unas ganas de hacer las cosas bien desde el lado técnico, no simplemente improvisación política y comunicativa. Me parece que es una persona que aúna las políticas y la política, y eso es poco usual. ¿Cree que hay políticos que quieren hacerlo mal, señor Garicano? Sí, que hay políticos que piensan en la política como una batalla de comunicación. No piensan, se reúnen hoy y no piensan cómo conseguimos que dentro de una semana muera menos gente. Piensan cómo conseguimos que dentro de una semana no nos caiga a nosotros el marrón. Piensan cómo conseguimos ganar la batalla comunicativa para que parezca que lo hacemos bien, en vez de pensar cómo conseguimos que lo hacemos bien. Esa es un poco la política del populismo, ¿no? De siempre estar jugando a marear la perdiz, a ver cómo pasamos. Es lo que se pasa con Johnson en el Reino Unido. No creo que Johnson esté buscando cómo tener el mejor acuerdo para el Reino Unido, sino que está buscando cómo puede hacer que parezca que Europa es la mala. Trump, por supuesto, es un político que no intenta hacerlo sino que intenta ganar la batalla comunicativa. Y desgraciadamente en España, Pablo Iglesias, en Moncloa con el binomio comunicativo. Fíjese que tenemos un jefe de gabinete en Moncloa, por primera vez, que es Iván Redondo, que es un comunicador. No es como José Enrique Serrano, como Moragas, ¿se acuerdan? Como Zarzalejos. Gente que era técnicos de administración del Estado que buscan simplemente resolver problemas. Están más bien ganando la batalla comunicativa y eso es lo que me preocupa. Bueno, vamos terminando esta conversación con Luis Garicano, nos atiende a Radio Nacional de España en directo desde Bruselas, desde la sede del Parlamento Europeo. El presupuesto general del Estado ha salido sin el apoyo de Ciudadanos. Ustedes están apoyando a los socialistas y también a los populares europeos en el pacto de la Eurocámara. ¿Esto puede dificultar la relación con Bruselas? Es decir, estas dos velocidades, que por ejemplo, Partido Socialista, Ciudadanos y el Partido Popular en España no se entiendan y sin embargo sí lo hagan en las instituciones comunitarias. ¡Qué contraste! Sí, estas dos velocidades han sido siempre mi gran sorpresa de estar aquí, ¿no? Cómo de fluidas son las relaciones entre los tres grupos en Europa. Es que prácticamente no hay nada que hagamos sin acordarlo. Ayer
le contaba que tuvimos un triólogo sobre una reunión de negociación sobre legislación, que concluimos una legislación, un acuerdo con los gobiernos, y estábamos socialistas, populares y liberales en la habitación, como estamos en todas las negociaciones. Y en España, pues se elige esta vía de la extrema izquierda, de la coalición con la extrema izquierda independentista, y con con el populismo, que no es esa vía europea, y sinceramente no es la vía de las reformas. Europa nos pide, El País tenía una editorial excelente ayer diciendo es la hora de las reformas. Europa nos pide que nos demos cuenta de que este enfermo, que es la economía española, tiene un problema más allá de la pandemia, que tenemos mucha precariedad, mucho abandono escolar, muy poca investigación y desarrollo, y que hay que resolverlo con reformas. Y la realidad es que estas coaliciones que se forman en España no son coaliciones reformistas, no son coaliciones que busquen resolver estos problemas, son coaliciones que buscan dividir y que buscan resolver otros problemas que se han inventado, como estar hablando de la República. Oiga, ¿usted se da cuenta que en la historia de España ha habido 8 años de democracia en 200, hasta el 75, que fue la Segunda República, y que tenemos que aprovechar esta oportunidad que nos hemos dado los españoles para hacer las cosas bien? A mí me parecen esas coaliciones un poco completamente ahistóricas, de gente que son unos niños pequeños que no han leído 5 minutos la sangrienta y dramática historia de España en 200 años. Habla usted de repúblicas. ¿Cree que la situación fiscal del rey emérito puede empujar ese debate que ahora mismo está abierto en España? Me parece un debate tristísimo. Me gustaría que los españoles realmente pensaran en cómo tuvieron que vivir nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, guerras civiles, dictaduras absolutas, dictaduras menos absolutas, fascismos, revoluciones, y que pensara que esto es realmente un éxito, un experimento muy exitoso. Yo entiendo que mucha gente está muy, muy desazonada con muchas cosas, pero la realidad es que esto es mucho mejor que la alternativa, si uno tiene un poquito de conciencia histórica. Y yo sinceramente creo que no es un debate que los españoles nos podamos permitir en momentos tan graves. Luis Garicano, vicepresidente del grupo Renew Europe, del grupo de los liberales en la Eurocámara. Gracias por estar con nosotros. Un saludo, muy buen día. Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer.